la tardanza, ¿ya? Ahora vamos a hacer miocardiopatías, ¿no? Que es el tema que yo hago en la parte de medicina 1, que me había programado congénita no la hago yo, es otro colega el que lo hace, ¿ya? Por si acaso. Bueno, las miocardiopatías. Bueno, las miocardiopatías se definen pues como una alteración en la función contráctil de los ventrículos, ¿no? Y tiene varias definiciones, ¿no? La definición de la Sociedad de Cardiología Europea, ¿no? En el 2008 definió como miocardiopatía un desorden, dice, en el cual el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente normal. O sea, la anatomía y la función están alteradas en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y esto en qué? En ausencia de enfermedad, ¿no? Secundarias, ¿no? Coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular, enfermedad cardíaca congénita, suficiente para causar la normalidad miocárdica observada, ¿no? Entonces, así define la Sociedad Europea, ¿no? Es un trastorno estructural y funcional anormal en ausencia de enfermedad, ¿no? Define así la miocardiopatía. La Asociación Americana del Corazón, ¿no? En el 2006 definió la miocardiopatía como enfermedades del miocardio, ¿no? Enfermedades del miocardio asociadas con una disfunción mecánica o eléctrica, ¿no? Eléctrica, que usualmente, pero no invariablemente, exhiben pues hipertrofia o dilatación inapropiada, ¿no? Dilatación inapropiada. Debido a una variedad de causas que frecuentemente son genéticas, ¿no? Acá ya hablan de la parte también genética, ¿no? Y acá la Asociación Americana de Corazón clasifica, ¿no? En primarias y secundarias, según el criterio, ¿no? De contexto clínico, ¿no? Según el criterio de contexto clínico. Representa, pues, el primer intento visionario de clasificar las miocardiopatías primarias, priorizando los avances de la biología molecular y la genética aplicada, ¿no? Así define entonces la Asociación Americana del Corazón en el 2006, ¿no? La Sociedad Europea, ¿no? Clasifica en fenotipos morfológicos y funcionales, y cada fenotipo es subclasificado en formas familiares y no familiares, entendiendo por familiar o genética la ocurrencia pues en más de un miembro de la familia, ¿no? O sea, es considerada familiar, ¿no? O genética cuando la ocurrencia es en más de un miembro de la familia, ¿no? De la enfermedad o de un fenotipo que pueda ser causado por la misma mutación, ¿no? La misma mutación y no por enfermedades cardíacas o sistémicas, ¿no? En las que el fenotipo clínico se ha influenciado por un polimorfismo genético, ¿no? Dado que la mayoría de las miocardiopatías familiares son monogénicas. Acá, sobre todo, hablan, pues, de la cardiomiopatía familiar, ¿no? Genética. Las miocardiopatías no familiares, la Sociedad Europea las clasifica o las subdivide, ¿no? En idiopáticas, si no tienen una causa identificable, y adquiridas, si la función ventricular es una complicación de la enfermedad, ¿no? Y no un rasgo propio de la enfermedad. Entonces, estas son las subdivide también en no familiares también y en idiopáticas, ¿no? La Sociedad Europea. Acá en la clasificación de las miocardiopatías según la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Tenemos acá la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? La miocardiopatía restrictiva, perdón, la miocardiopatía restrictiva, y las inclasificadas, ¿no? La que no entra en este cuadro, ¿no? Y como decíamos, la subdividen en familiar genética y en no familiar no genética, ¿no? La familiar genética, debido a un defecto genético no identificado y con un subtipo de la enfermedad. Y la no familiar o no genética puede ser idiopática y también la divide en un subtipo de la enfermedad. Entonces,
Estas son las miocardiopatías que ahora vamos a describir principalmente, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, la dilatada, ¿no? La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía restrictiva. Son los que ahora vamos a estudiar más adelante. La miocardiopatía primaria, como les decía, la Sociedad Americana las divide pues en primarias y secundarias, ¿no? Las primarias pues involucran predominantemente al corazón, ¿no? Que pueden ser genéticas, mixtas o adquiridas, ¿no? O adquiridas, ¿no? Las genéticas se encuentra pues la miocardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada, ¿no? La miocardiopatía no compactada, y acá con alteraciones a nivel de la glucogenosis, ¿no? Glucogenosis, ¿no? Hay defectos de conducción y las miocardiopatías o las miopatías mitocondriales, ¿no? Y también agregan acá las enfermedades de los canales iónicos, ¿no? Los canales iónicos. El síndrome de QT largo, ¿no? El síndrome de Brugada, ¿no? Donde hay episodios de taquicardia ventricular que pueden llevar a la muerte al paciente, ¿no? El síndrome de QT corto también, ¿no? La taquicardia ventricular polimórfica, catecolinérgica, ¿no? Catecolinérgica, y los síndromes de muerte súbita inesperada nocturna, ¿no? Esto sucede a veces también en este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que a veces van a la consulta y refieren pérdidas de conocimiento transitorias, ¿no? Les hacen un Holter, que es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, y hacen arritmia maligna, que por la miocardiopatía, ¿no? Taquicardias ventriculares sostenidas que pueden llevarlo también a la muerte, ¿no? A la muerte súbita, inesperada, nocturna, ¿no? Después las mixtas, ¿no? La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva, no hipertrófica y no dilatada, las adquiridas, ¿no? Las inflamatorias, una miocarditis por estrés, el Takotsubo, ¿no? Takotsubo son pacientes pues que llegan con un cuadro de infarto de miocardio agudo, ¿no? Llegan con un cuadro de infarto de miocardio agudo, ST elevado, van a la sala de hemodinámica, ¿no? Le realizan la coronariografía y no se encuentra lesión, ¿no? Pero el paciente llegó con un cuadro coronario agudo, ¿no? Uno hace una ventriculografía y se ve pues una hipocinesía severa, ¿no? Lo más frecuente es que sucede en la ascendente anterior, comprometiendo pues la función ventricular, ¿no? Con hipocinesía, inclusive asinesía, anteromedial, anteroapical y apical, ¿no? Sin una evidencia de lesión coronaria, ¿no? Son pacientes que tuvieron problemas de tipo familiar, discusión, ¿no? O sea, un estrés muy, muy fuerte que puede producir este tipo de patología, ¿no? Después la periparto, ¿no? Las inducidas por taquicardia, los hijos de diabéticas, insulino dependientes, ¿no? Y predominantemente son no genéticas, ¿no? Enfermedad familiar con origen genético, se ha reportado en una minoría de estos casos, ¿no? Generalmente predominan las no genéticas. Entonces, la clasificación de las miocardiopatías, como decía, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica es de la Sociedad Europea, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva, la displasia del ventrículo derecho, las miocardiopatías no clasificadas. Las familiares, alteración genética no identificada, ¿no? Subtipos de patologías específicas, no familiares, no genéticas, las idiopáticas y los subtipos de patologías específicas, ¿no? Esta es la clasificación de la miocardiopatía, ¿no? Entonces, como les decía, ahora vamos a ver esta clasificación de la Sociedad Europea, ¿no? Esta es una clasificación de Moge, ¿no? Que se hizo en el 2013 y que sustenta, pues, la caracterización no invasiva, ¿no? Más refinada del fenotipo y el creciente conocimiento de la etiología genética, ¿no? Precisa de muchas miocardiopatías, ¿no? Surgió una iniciativa de ordenamiento nosológico,
¿no? Con un enfoque esencialmente distinto, en cuya concepción participaron pues cardiólogos clínicos, especialistas en insuficiencia cardíaca, en trasplante, genetistas, imaginólogos, ¿no? Tanto europeos como estadounidenses. O sea, acá es un comité científico, ¿no? La Federación Mundial del Corazón, ¿no? Donde se unen las dos sociedades, ¿no? Para hacer una definición también, ¿no? Que está basado en el sistema de estadificación, ¿no? De un tumor primario con nódulo linfático y metástasis, ¿no? De los tumores, en la cual se expresan pues con letras mayúsculas, ¿no? La T, la N, la M, la N y la N, ¿no? Entonces, que representan pues la extensión de la enfermedad, y se define como un subíndice integrado por números y letras, la situación particular del paciente en cada categoría. Acá entra más la parte, pues, también genética. En una publicación original, los autores, pues, definen la miocardiopatía como desórdenes caracterizados por un miocardio morfológico y funcionalmente anormal, ¿no? En ausencia de cualquier otra enfermedad que sea suficiente por sí misma para causar el fenotipo observado, ¿no? Esta es una definición bastante similar a la de la Sociedad Europea, ¿no? Aquí las miocardiopatías, cómo afectan pues la función mecánica, el volumen del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, el espesor parietal, ¿no? En la miocardiopatía dilatada, miren acá el corazón, ¿no? Dilatado, ¿cuál es la función que se va a alterar? La función mecánica, la sistólica. O sea, acá se altera, en la miocardiopatía dilatada, se va a alterar, hay una disfunción mecánica de tipo sistólica, o sea, de contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? En la hipertrófica, acá la disfunción mecánica es la parte diastólica, ¿no? Hay un aumento de la presión diastólica elevada, ¿no? Con una función contráctil, ¿no? Una función sistólica conservada, ¿no? Y la restrictiva, ¿no? La restrictiva es similar a la hipertrófica, donde hay, pues, hay una disfunción de tipo diastólica. Entonces, conclusión, miocardiopatía dilatada, disfunción mecánica sistólica. Hipertrófica, disfunción mecánica diastólica, y restrictiva, también disfunción mecánica sistólica, ¿no? Diastólica. Acá tenemos, en cuanto al volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? La miocardiopatía dilatada, ¿no? Evidentemente, hay un volumen aumentado. En la hipertrófica, el volumen está disminuido o muy disminuido, ¿no? Pues dependiendo de la hipertrofia muscular del ventrículo izquierdo. Y la restrictiva es de tipo normal o discretamente disminuida, ¿no? En cuanto al volumen del ventrículo izquierdo. Acá el problema es el tracto de salida, ¿no? Que se altera y que ocluye la expulsión de sangre hacia la arteria aorta. Entonces, conclusión, miocardiopatía dilatada, volumen de ventrículo aumentado, hipertrófica disminuido, y la restrictiva normal o disminuido, ¿no? Ese sería un resumen. En cuanto a la fracción de eyección, ¿no? La fracción de eyección en la miocardiopatía dilatada está entre 20 y 40%, ¿no? Entre 20 y 40%. En la miocardiopatía hipertrófica está entre 55 y 70%, que es una fracción de eyección dentro de lo normal, al igual que la restrictiva entre 50 y 60%, que está dentro de lo normal. O sea, donde hay una disminución de la fracción de eyección es en la miocardiopatía dilatada. En las otras se conservan, ¿no? El espesor parietal, ¿no? El grosor del músculo está, como ustedes ven acá, ¿no? Normal o disminuido, ¿no? Normal o disminuido. Acá en la hipertrófica ustedes ven el espesor del músculo está bastante aumentado, y en la restrictiva está normal o ligeramente aumentado. Entonces, este es un modelo, pues, de las miocardiopatías según el fenotipo estructural y funcional, ¿no? Este es adaptado, pues, en el primer esfuerzo global
de sistematización nosológica de las miocardiopatías a cargo del Comité Mundial, ¿no? Las diferencias entre las clasificaciones de la Asociación Americana y de la Europea, ¿no? El criterio de clasificación primariamente etiológico, genético. La europea, el criterio de clasificación primariamente es morfológico, ¿no? Hay una división secundaria que ya le hemos visto en genéticas y no genéticas, ¿no? En las miocardiopatías, la disfunción miocárdica puede ser estructural o exclusivamente eléctrica. Este es de la americana, ¿no? Incluye pues la canalopatía que hemos visto también. En la europea requiere alteraciones estructurales objetivables, ¿no? En estudios de imagen macro y microscópica, ¿no? Excluye la canalopatía. Entonces, la Asociación Americana incluye las canalopatías y la europea las excluye. Esa es la diferencia. En la americana, todas las miocardiopatías están incluidas en algún grupo de clasificación. Acá en la europea contempla un grupo de miocardiopatías inclasificadas, ¿no? Como la Takotsubo, el miocardio no compactado, ¿no? La americana adopta la división de miocardiopatías primarias y secundarias, con un criterio de contexto clínico sobre todo, ¿no? Afectación cardíaca aislada o multiorgánica. En la europea abandona la clasificación en primarias y secundarias, o sea, a diferencia de las americanas, ¿no? Concebida históricamente con un criterio etiológico, ¿no? Primarias igual idiopáticas. Como ha sido la posición histórica, descarta la hipertensión arterial, ¿no? La americana descarta la hipertensión arterial, ¿no? La enfermedad coronaria, las valvulopatías, las cardiopatías congénitas como causa de miocardiopatía, ¿no? Deplora el término de miocardiopatía isquémica, o sea, ellos no consideran esto como parte de este grupo, ¿no? En cambio, la europea también descarta estas etiologías, pero retorna la confusa expresión de enfermedades específicas del músculo cardíaco, ¿no? Para designar la afectación miocárdica por estas causas. La Asociación Americana define la miocardiopatía hipertrófica como una hipertrofia parietal, no explicable, dice, ¿no? Por condiciones de carga debida a mutaciones en proteínas contactis del sarcómero. En la europea establece el diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica solamente en base a criterios morfológicos, ¿no? O sea, acá es en base a criterios morfológicos y acá lo clasifica, pues, o lo explica como condiciones, pues, de carga, ¿no? Debido a mutaciones, no explicables, ¿no? Por condiciones de carga, debido a mutaciones en proteínas contráctiles. Después la americana clasifica la miocarditis como una miocardiopatía primaria adquirida de naturaleza inflamatoria, ¿no? La europea clasifica la miocarditis como una miocardiopatía no familiar, ¿no? No familiar, no genética, ¿no? La considera como una forma secundaria, ¿no? Y le asigna una ubicación morfológica dudosa dentro de las miocardiopatías dilatadas, ¿no? A diferencia, pues, de la Asociación Americana. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define, pues, las miocardiopatías específicas e intrínsecas del miocardio, ¿no? Específicas, secundarias a un proceso externo, ponen ellos, ¿no? La cardiopatía hipertensiva, la cardiomiopatía valvular, la miocardiopatía isquémica, la cardiomiopatía secundaria, enfermedad sistémica, la cardiomiopatía inflamatoria. Entonces, estas son secundarias a un proceso, ¿no? Y las intrínsecas, no secundarias, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía obliterativa, que son las que vamos a ver hoy día. Entonces, la clasificación de las miocardiopatías según la Sociedad Europea, ya la hemos visto: hipertrófica, dilatada, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía restrictiva. Vamos a definir la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica. Definición, ¿no? En las guías europeas, la miocardiopatía hipertrófica se define como el aumento de grosor
de la pared del ventrículo izquierdo que no se explica únicamente por las condiciones de carga. O sea, ellos no lo explican por causas secundarias, ¿no? Mientras que las guías americanas, pues, incluyen en su definición exclusivamente las formas primarias de enfermedad, ¿no? Las guías europeas incluyen también las formas secundarias, en las que la miocardiopatía es una manifestación de una enfermedad sistémica, ¿no? Esa es la diferencia. Ustedes ven acá una imagen de un corazón normal, donde el grosor del músculo ventricular, sobre todo izquierdo, es normal, y ustedes acá miren la diferencia, ¿no? El grosor del ventrículo izquierdo disminuyendo la cavidad ventricular izquierda y comprometiendo el tracto de salida, ¿no? Es el tracto de salida hacia la arteria aorta, ¿no? Hay una hipertrofia asimétrica del septum interventricular. Este es el septum interventricular, este es el normal, este es el hipertrófico. La cavidad, la parte libre, ¿no?, del ventricular izquierdo, también hipertrófico, ¿no? Entonces miren ustedes cómo esa hipertrofia ventricular que va sobre todo hacia la cavidad, no es una hipertrofia concéntrica que va hacia la cavidad y compromete pues también la función del ventrículo izquierdo y sobre todo el tracto de salida, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la miocardiopatía hipertrófica? En ambas guías coinciden en que la principal causa de la enfermedad es genética. O sea, no encuentran una causa secundaria, ¿no? Ambos coinciden que es una causa genética, predominantemente, ¿no? Hasta el 60% de los pacientes presentan mutaciones en los genes, ¿no?, sarcoméricos, ¿no? Hay mutación entonces en los genes sarcoméricos hasta en el 60%. El 5 a 10% de los casos se explica por alteraciones en otros genes, ¿no?, implicados en trastornos metabólicos como la enfermedad de Fabry, ¿no?, enfermedades neuromusculares y síndromes malformativos. En algunos casos son secundarios a amiloidosis, ¿no?, o trastornos endocrinos y drogas. El diagnóstico, en ambas guías recogen en el adulto, ¿no?, el diagnóstico que se realiza con un grosor mayor o igual de 15 milímetros. O sea, lo que mide acá es el grosor sobre todo del septum, ¿no?, y también de la pared libre, ¿no? El septum, si nosotros encontramos un septum mayor o igual de 15 milímetros de espesor, mediante la ecocardiografía o resonancia magnética, podemos hacer el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? En las guías europeas, ¿no?, el diagnóstico se incluye también este examen de tomografía axial computarizada, ¿no?, como técnica válida también, ¿no? O sea, también puede hacerse, aparte del ecocardiograma, una tomografía axial computarizada. El espesor de 13 a 14 milímetros se considera borderline, ¿no? Y se debe realizar pues el diagnóstico diferencial con el corazón de atleta, ¿no? O sea, hay pacientes pues que realizan ejercicio constantemente, son atletas en entrenamiento constante y pueden presentar pues una hipertrofia ventricular de hasta 13, 14 milímetros, ¿no? Acá tenemos, se debe realizar entonces, en este caso, un diagnóstico diferencial con el corazón de atleta y la hipertensión arterial, ¿no? En el niño, el diagnóstico se realiza cuando existen más de 2 desviaciones estándar de la media, un Z-score mayor o igual a 2, ¿no? Los familiares de primer grado con un grosor mayor o igual de 13 milímetros se consideran también afectados, ¿no?, como si fuera una miocardiopatía de tipo familiar, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no?, el diagnóstico se realiza cuando encontramos un grosor mayor o igual de 15 milímetros, ¿no?, mediante ecografía o resonancia magnética. También es válida la tomografía axial para... Esta es una técnica válida, ¿no? Se considera borderline cuando tenemos 13
a 14 milímetros, siempre haciendo un diagnóstico diferencial con el corazón de atleta y la hipertensión arterial, ¿no? Y en el niño, 2 desviaciones de estándar de la media, un score mayor o igual a 2, ¿no? Y bueno, los familiares de primer grado con grosor mayor o igual de 13 milímetros también se consideran afectados, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física de un paciente con una miocardiopatía dilatada, ¿no? En la mayoría es normal, o sea, son pacientes que pueden estar asintomáticos, ¿no? Hasta que presentan cuadros clínicos probablemente sincopales, ¿no? Por la hipertrofia en el tracto de salida, por la disminución en el tracto de salida. Las alteraciones suelen ser discretas, ¿no? Los ruidos cardíacos están aumentados de intensidad, ¿no? Hay presencia de un cuarto ruido porque puede haber un aumento de la presión media a nivel auricular, ¿no? A nivel auricular, y esto da lugar a un cuarto ruido. El pulso carotídeo es de ascenso rápido, tipo Zeller, ¿no? En un 30-40% vamos a encontrar un soplo, en caso de ser obstructiva, porque hay miocardiopatías hipertróficas también, no obstructivas, ¿no? Las obstructivas, como le digo, es cuando hay una alteración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el soplo se presenta un 30-40%, ¿en qué casos? En caso de ser obstructiva, ¿ya? El soplo sistólico es de eyección, ¿no? Durante la sístole, ¿no? Durante la efusión de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y hay un soplo de regurgitación valvular mitral ocasional, ¿no? Hay un soplo de regurgitación. ¿Por qué? Porque acá ustedes ven los velos de la válvula mitral se pegan hacia el septum interventricular hipertrófico a nivel del tracto de salida, y va a salir sangre hacia la aorta y va a regurgitar también hacia la aurícula izquierda. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. O sea, podemos encontrar un soplo sistólico de eyección y podemos también encontrar un soplo de regurgitación ocasionalmente, ¿no? Regurgitación mitral, ¿no? Acá tenemos una imagen también de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La hipertrofia septal asimétrica, ¿no? Este es el tracto de salida, todo este es el tracto de salida hacia la aorta, ¿no? Hacia la arteria aorta. Acá tenemos la sangre, escapa a través de la válvula mitral, ¿no? Acá. Escapa a través de hacia la válvula mitral, ¿no? La válvula mitral presiona contra el tabique, causando pues obstrucción al flujo de sangre, o sea, causa obstrucción al flujo de sangre también en el tracto de salida por esa valva mitral que presiona contra el tabique, ¿no? Hay un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, ¿no? Durante la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, este es el motivo por el cual hay regurgitación hacia la aurícula izquierda que aumenta su presión y puede darnos lugar a un cuarto ruido. ¿Qué vamos a encontrar en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? En un electrocardiograma y en Holter, ¿no? En ambas guías, tanto en la americana como en la europea, recomiendan un electrocardiograma de 12 derivaciones en la evaluación inicial de los pacientes, ¿no? Y cuando exista un cambio clínico, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar un electrocardiograma. Y segundo, hacer un estudio del Holter, que como le decía, el Holter es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, ¿no? Está indicado en la primera visita con la finalidad de detectar arritmias, ¿no? Estas son las causas a veces de muerte súbita, ¿no? Las arritmias en pacientes pues con una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y también en el caso de que el paciente refiera pues palpitaciones o síncope, ¿no? O sea, todo lo que disminuya el flujo de sangre, que puede ser, en este caso, a nivel del tracto de salida en la miocardiopatía hipertrófica, hacia la aorta, van a
producir, pues, episodios de síncope, ¿no? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, y esto produce isquemia y síncope. Las guías americanas, pues, recomiendan un holter de 24 horas, o sea, ¿no? 24 horas todo un día, mientras que las europeas recomiendan, pues, ampliar la duración a 48 horas. Hay veces que un hold después de 24 horas no es suficiente, ¿no? Porque el paciente después puede referir palpitaciones, síncopes, y justo ese día sale normal, ¿no? Le quitan el aparato y en el transcurso del día, doctor, después que me quitaron presenté la molestia. Entonces, esa es, creo, la razón por la cual las europeas recomiendan ampliar la duración a 48 horas, ¿no? En pacientes estables, pues, debería repetirse cada 1 a 2 años, ¿no? Este electrocardiograma Holter, sobre todo buscando pues esto, ¿no? Detectar arritmias, buscando esto, cada 1 o 2 años. Este es un electrocardiograma de una miocardiopatía hipertrófica. Ustedes ven acá el electrocardiograma con un R aumentado en las derivaciones precordiales izquierdas, ¿no? Una onda R aumentada, una S profunda, una RS profunda en las derivaciones derechas, ¿no? En las derivaciones derechas patológicas, ¿no? Patológica. El Holter implantable, ¿no? Las guías europeas establecen su indicación en el caso, pues, de cuadros sincopales recurrentes de causa desconocida, en pacientes con bajo riesgo de muerte súbita, ¿no? En presencia de palpitaciones recurrentes que no se han podido documentar tras monitorización prolongada, ¿no? Es un Holter constante, ¿no? Que cuando hay una arritmia la detecta y avisa, ¿no? Otro examen, creo que es uno de los más importantes, el ecocardiograma, ¿no? De doble dimensión, bidimensional, ¿no? Y Doppler, ¿no? Un ecocardiograma con Doppler. El Doppler nos mide, pues, el flujo de sangre que pasa a través de esa obstrucción y a través de las válvulas, ¿no? Entonces, ambas guías lo recomiendan en la evaluación inicial. O sea, paciente con sospecha de cardiomiopatía hipertrófica, su ecocardiograma, ¿no? En la evaluación inicial. Y cuando exista, pues, un cambio clínico, ¿no? Palpitaciones, mareos, sensación de pérdida de conocimiento, ¿no? ¿Qué permite este ecocardiograma? Permite determinar el grosor del ventrículo izquierdo, ¿no? El grosor del ventrículo izquierdo, hemos dicho que mayor o igual a 15 milímetros ya se hace el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Detectar la presencia de obstrucción en el tracto de salida. Esto es importante. Detectar la presencia de obstrucción en el tracto de salida, definida como el gradiente mayor o igual de 30 milímetros de mercurio en reposo o tras maniobra de provocación, ¿no? La gradiente viene a ser, pues, la diferencia de presión que hay en ese tracto de salida y en la arteria aorta, ¿no? Porque en ese tracto de salida nosotros podemos ir jalando el catéter, medimos la presión en ese tracto de salida y por ejemplo, vamos a encontrar 180. Vamos a poner una cantidad de 180 milímetros de mercurio en el tracto de salida, ¿no? Y lo jalan hacia la aorta el catéter y va a tener, pues, 145 de presión en la arteria aorta, de presión sistólica. Entonces, presión sistólica en la aorta y la presión sistólica ventricular en el tracto de salida con una diferencia mayor de 30 milímetros de mercurio, ¿no? En el caso que estamos haciendo el ejemplo, serían 35 milímetros de mercurio, lo que da lugar al diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción en el tracto de salida, ¿no? Obstrucción en el tracto de salida. Estos pacientes tienen, pues, cuadros sincopales frecuentes. Hay que valorar también las alteraciones de la válvula mitral, ¿no? La presencia de regurgitación hacia la aurícula, ¿no? Por insuficiencia valvular mitral, ¿no? Determinar el tamaño de la aurícula izquierda y evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo, ¿no? Del ventrículo izquierdo.
En pacientes estables, pues, pacientes que son asintomáticos, ¿no? Que están tranquilos, debe evaluarse cada 1 o 2 años, ¿no? Para ver cómo evoluciona esa hipertrofia, ¿no? Con obstrucción del tracto de salida, sobre todo para eso, ¿no? Que es, son causas de muerte súbita, estos pacientes que tienen obstrucción severa en el tracto de salida. Ustedes ven acá un ecocardiograma, ¿no? La aurícula izquierda, los velos, ¿no? Los velos de la válvula mitral abiertos, y miren cómo está acá, ¿no? El septum, un septum grueso, ¿no? Hipertrófico, asimétrico, que ocluye, este es el tracto de salida, esta es la arteria aorta, están los velos de la arteria aorta y el tracto de salida. Entonces, ¿cómo ocluye, miren ustedes, el tracto de salida? ¿No? Dando lugar, pues, a cuadros de tipo sincopal, dando lugar también a probables regurgitaciones aórticas, ¿no? La cual podemos auscultar con nuestro estetoscopio, ¿no? Entonces, acá tienen la pared libre, ¿no? También hipertrófico. Miren el septum, ¿no? Tremendo septum, debe tener más de 15 milímetros de grosor. Es otra imagen, ¿no? Otra proyección ecocardiográfica, ¿no? Tenemos la aurícula izquierda, acá, ¿no? La aurícula izquierda con sus velos, el tracto de salida, ¿no? Ocluyendo el tracto de salida. Miren el septum, ¿no? Hipertrófico, asimétrico, y el tracto de salida de la aorta, que está abierta, ¿no? El tracto de salida con obstrucción en esta área, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia de presión entre esta zona, en el tracto de salida, de 30 milímetros de mercurio o más, a diferencia de la presión sistólica de la arteria aorta, se habla pues de una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, ¿no? Entonces, podemos acá, es el ejemplo que le decía, ¿no? Podemos encontrar acá 180 milímetros de mercurio, ¿no? Avanzamos, vamos retirando el catéter, pasamos la válvula, ¿no? Y llegamos a la aorta y vamos a encontrar una presión de 145, lo que nos da una gradiente pues, de 35 milímetros de mercurio, ¿no? La presión sistólica aórtica y la presión sistólica del tracto de salida. Esa es la gradiente que nosotros sabemos. La diferencia de presión entre este tracto de salida y la arteria aorta. Acá en otra posición, miren el septum, tremendo septum, ¿no? Miren ustedes la pared libre, también engrosadas y la cavidad ventricular izquierda pequeña, ¿no? Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ¿no? Y la miocardiopatía hipertrófica. Imágenes de la miocardiopatía hipertrófica. El ecocardiograma de estrés con ejercicios físicos, ¿no? Ambas vías lo recomiendan, ¿no? En los pacientes sintomáticos con gradiente en el tracto de salida menor de 50 milímetros. Si nosotros tenemos un paciente con gradiente entre el tracto de salida y la arteria aorta de 50 milímetros de mercurio o más, está contraindicada, porque estos pacientes durante la prueba de esfuerzo pueden aumentar esa estrechez del tracto de salida y producir pues síncope, ¿no? Se hace en casos muy seleccionados asintomáticos, ¿no? No se recomienda el uso de glutamina porque puede empeorar esa gradiente. El ecocardiograma transesofágico es otro de los exámenes también importantes. Se recomienda cuando no se identifica pues un mecanismo de la obstrucción en el ecocardiograma transtorácico, ¿no? En el ecocardiograma transtorácico, entonces se recomienda hacer un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Es un traductor como si fueran a hacer una endoscopía gástrica a través, ¿no? Del esófago y van a identificar mejor las alteraciones que hay en el tracto de salida. Cuando se sospecha también anomalías de la válvula mitral. El eco transesofágico es muy importante en el estudio de la válvula mitral, en las alteraciones de la válvula mitral. Cuando el paciente va a someterse a un tratamiento invasivo, también, ¿no? El tratamiento invasivo, pues,
los hacen los electrofisiólogos, ¿no? Se puede considerar el uso de contraste para evaluar la hipertrofia, ¿no? O sea, uno hace una evaluación contrastada en el ecocardiograma transesofágico, ¿no? Para evaluar hipertrofia y aneurismas apicales, ¿no? Así como para guiar el procedimiento en la ablación septal, ¿no? La ablación septal, pues, es el tratamiento invasivo que le dicen, ¿no? La ablación septal, ¿no? Produciendo, pues, hay una mejoría o una disminución de la gradiente, por lo tanto, ayudando al paciente a tener menos episodios probables de cuadros sincopales. La resonancia magnética es otro de los exámenes, ¿no? Cuando el ecocardiograma no sea concluyente, ¿no? También puede ser uno de los exámenes que puede ayudar. También en pacientes que cumplan criterios diagnósticos, ¿no? Es superior en la valoración de la pared anterolateral, ¿no? Anterolateral. Región apical, trombos y aneurisma. O sea, esta resonancia nos va a ayudar sobre todo a esto, ¿no? Valoración de la pared anterolateral, región apical, trombos y aneurisma. Y el transesofágico nos ayuda pues a ver sobre todo el tracto de salida y evaluación de la válvula mitral. Es de utilidad para el diagnóstico diferencial con otras entidades, como la amiloidosis cardíaca, ¿no? Donde hay depósitos de una proteína normal en el tejido cardíaco, ¿no? Y la enfermedad de Fabry, que es una alteración genética que produce disminución o ausencia de la actividad de la enzima alfa-galactosidasa, ¿no? Dando lugar pues a una acumulación de sustrato GB3, ¿no? En el endotelio vascular y otros tejidos diferentes, diferentes partes del organismo, ¿no? De la enfermedad de Fabry, ¿no? Entonces, la resonancia magnética nos va a ayudar para estas dos entidades, ¿no? Amiloidosis cardíaca y enfermedad de Fabry. La prueba de esfuerzo, ¿no? Evalúa la intolerancia al ejercicio, ¿no? Evalúa los cambios en la presión arterial sistólica, ¿no? Si ese, por ejemplo, ese tracto de salida es severo, la presión arterial sistólica en el brazo va a caer, ¿no? Porque se va cerrando más, la fuerza contráctil va disminuyendo la luz del tracto de salida y puede dar lugar a una hipotensión arterial. Entonces hay mucho cuidado en pacientes pues, que hacen pruebas de esfuerzo con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Estos pacientes deben entrar previamente con un estudio mínimo ecocardiográfico transtorácico, ¿no? Si es mejor un ecocardiograma transesofágico. De acuerdo a las guías europeas, deben realizarse en los pacientes que van a someterse a un tratamiento invasivo, ¿no? A la ablación que hablamos en antes, ¿no? Una ablación del septum interventricular, así como la evaluación pretrasplante cardíaco, ¿no? O sea, estos también son sometidos a trasplante cardíaco cuando no hay ninguna otra opción ni quirúrgica ni ablación, ¿no? Invasiva, para poder tratar estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si está disponible, se recomienda pues también una prueba cardiopulmonar, ¿no? Una prueba cardiopulmonar. Medicina nuclear. Mire, todos los exámenes que nos ayudan a hacer este diagnóstico, ¿no? La medicina nuclear, el paciente pues con dolor torácico y baja probabilidad de enfermedad, se puede hacer una medicina nuclear, ¿no? O sea, el llamado test de perfusión miocárdica, ¿no? Es un estudio de medicina nuclear para ver si hay cuadros isquémicos, ¿no? Inclusive si hay áreas de infarto. Todo eso nos da esta medicina nuclear, ¿no? Si se recomienda la escintigrafía con tecnesio 99 y si se sospecha de amiloidosis familiar, ¿no? O sea, la medicina nuclear también se recomienda, pues, para sospecha de amiloidosis familiar.
La angiografía y la tomografía axial, ¿no? ¿No? La que tenemos que está indicada en caso pues de parada cardíaca, ¿no? En caso de parada cardíaca, en caso de taquicardia ventricular, ¿no? Y en angina en pacientes con enfermedad coronaria. O sea, esto sobre todo si hay un cuadro clínico también asociado a esta miocardiopatía hipertrófica de enfermedad coronaria que puede también ser posible. El papel del estudio genético, ¿no? Es con el fin de identificar portadores en riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entre los familiares de primer grado, ¿no? Clase 2A en las guías americanas y clase 1 en las europeas nivel B, ¿no? Para identificar entonces portadores en riesgo de desarrollar esta enfermedad, el estudio genético, ¿no? Se recomienda en los niños a partir también de este estudio genético, a partir de los 12 años en guías americanas y de los 10 años en las guías europeas, este estudio genético. En cuanto al tratamiento, el tratamiento solo se recomienda en pacientes sintomáticos, ¿no? Pacientes sintomáticos no requiere porque no vamos a tratar nada, si está sintomático. En el tratamiento invasivo debe considerarse en pacientes con síntomas refractarios y una gradiente obstructiva mayor o igual de 50 milímetros. O sea, la ablación de la cual hablamos, ¿no? En pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? El tratamiento médico, el fármaco de primera línea es el beta bloqueador, el beta bloqueante, ¿no? Por su efecto inotropo negativo, ¿no? Se ha sugerido, ¿no?, que evita la muerte súbita. Además, que tiene efecto antiarrítmico, ¿no? Tiene un efecto antiarrítmico. Aparte de que tiene pues un efecto inotropo negativo, también es un antiarrítmico. Hemos dicho que estos pacientes pueden hacer pues estas historias ventriculares, taquicardias ventriculares no sostenidas y taquicardias ventriculares sostenidas, ¿no? Que se pueden detectar mediante los cortes. Entonces, si está contraindicado o no es eficaz, si se puede añadir el verapamil, o sea, si el beta bloqueador, ¿no?, está contraindicado, podemos usar los antagonistas del calcio, como es el verapamilo y el diltiazem. ¿Para qué? Para tratar la obstrucción dinámica, ¿no?, la obstrucción del tracto de salida, aunque su efecto vasodilatador puede empeorar el cuadro en algunos pacientes, ¿no? Este efecto vasodilatador puede, pues, un paciente con problemas en el tracto de salida que ya produce una gradiente importante, podemos empeorar esa disminución de flujo a nivel cerebral y producir 5. En un 66%, pues, estos pacientes pueden mejorar clínicamente, ¿no? Los beta bloqueadores, también se recomiendan en niños, ¿no? Y en el edema pulmonar. Se debe tener precaución con el uso de los diuréticos, ¿no? Entonces, este efecto inotropo negativo hace pues que ese tracto de salida con una gradiente importante pueda relajarse y mejorar el flujo hacia la aorta, ¿no? Disminuyendo pues la congestión pulmonar, ¿no? El tratamiento invasivo, no hay estudios aleatorizados que comparen las distintas técnicas, ¿no?, tanto el invasivo como el quirúrgico, ¿no? Las guías americanas establecen procedimientos que mejoran la capacidad funcional con una mortalidad similar a la miectomía, ¿no? Similar a la miectomía, o sea, tanto la ablación como la miectomía tienen una mortalidad similar, ¿no? Como tratamiento de elección y reserva la ablación septal para los pacientes con contraindicación o alto riesgo de cirugía. O sea, la ablación en estos pacientes se recomienda sobre todo en pacientes que tienen contraindicación quirúrgica o alto riesgo quirúrgico, ¿no? Las guías europeas destacan que ambos procedimientos mejoran la capacidad funcional con una mortalidad similar, ¿no? O sea, tanto la ablación como la parte quirúrgica tienen una mortalidad, o sea, mejoran la capacidad funcional y tienen una mortalidad similar. La ablación septal
presenta pues mayor incidencia de bloqueo, porque por ahí va el haz de His, ¿no? Entonces, puede comprometer producir bloqueos en el sistema de conducción eléctrica del corazón. Y sería menos efectiva en casos de fibrosis extensa, ¿no? O sea, ya no hay prácticamente músculo cardíaco normal, ya hay fibrosis extensa, su efectividad es mucho menor, y en la hipertrofia severa y un grosor menor de 16 milímetros, ¿no? Esta ablación septal, entonces, presenta una mayor incidencia de bloqueo y sería menos efectiva en la fibrosis extensa e hipertrofia severa y con grosor menor de 16 milímetros del septum, ¿no? No se recomienda en niños ni con anomalías valvulares asociadas. O sea, niños ni pacientes con anomalías valvulares asociadas no se recomienda este tratamiento invasivo de ablación septal. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pues no obstructiva, el tratamiento es medio, ¿no? El tratamiento es medio. Se recomienda el tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? Hemos dicho verapamil o diltiazem, y diuréticos a baja dosis, ¿no? En pacientes con disfunción ventricular se debe considerar el tratamiento de los inhibidores de la enzima convertidora, antialdosterónicos y digoxina en caso de presencia de fibrilación auricular. Si hay presencia de fibrilación auricular, ¿no? Con respuesta ventricular alta, puede asociarse un digital, ¿no? En caso de una terapia de resincronización, ¿no? En pacientes se consideran, ¿no?, aquellos que tienen una clasificación funcional de la Asociación Cardíaca de Nueva York, ¿no?, de 2 a 4, ¿no?, con una fracción de eyección menor del 50%, bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿no?, con un QRS mayor de 120 milisegundos, ¿no? Entonces, esta terapia de resincronización se recomienda en este tipo de pacientes, ¿no? El trasplante cardíaco debe ser considerado en pacientes con clasificación funcional 3-4 y disfunción sistólica o diastólica refractarios a tratamiento médico. O sea, estos pacientes que están ya en esta clasificación funcional 3-4, ¿no? 3-4, hay una acusada limitación de la actividad física, ¿no? O incapacidad de realizar actividad física. Entonces, estos estadios, esta clase 3-4, ¿no?, van a ir al trasplante cardíaco, ¿no? Esto asociado, pues, a una disfunción sistólica o diastólica refractarios a tratamiento médico, van a un trasplante cardíaco. Muy bien, entonces esa es la parte de la miocardiopatía dilatada. Entonces, la miocardiopatía pues abarca, es un tema muy extenso, ¿no? He tratado de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes tengan una idea y puedan diferenciar una miocardiopatía dilatada de una miocardiopatía hipertrófica. En este caso vamos a hablar sobre la miocardiopatía dilatada, hemos hablado de la hipertrófica, ¿no? La miocardiopatía dilatada es un síndrome caracterizado por cardiomegalia, ¿no?, e insuficiencia cardíaca, ¿no?, e insuficiencia cardíaca. Es más frecuente y de peor pronóstico en varones de raza negra, ¿no? La incidencia es de 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Así es la miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué es la miocardiopatía dilatada? Es un síndrome caracterizado por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Es más frecuente en qué raza? En la raza negra. El mejor pronóstico o peor pronóstico en varones, ¿no? Incidencia de 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esa es la miocardiopatía dilatada. Ustedes ven acá, corazón normal, y miren ustedes las cavidades izquierdas del corazón, ¿no?, súper dilatadas,
al igual que la aurícula, ¿no? En todo la anatomía, cómo varía, en este caso de miocardiopatía dilatada. Ustedes ven la diferencia entre una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Con esta imagen. La miocardiopatía dilatada, etiología, son 3 posibles mecanismos básicos. Factores familiares y genéticos, una miocarditis viral, ¿no? Y efectos adversos citotóxicos, como anomalías inmunes, ¿no? Efectos adversos citotóxicos como anomalías inmunes. Acá también son incluidos pues, los tratamientos pues, para cáncer, ¿no? La miocardiopatía dilatada tiene formas especiales, ¿no? Hay la miocardiopatía alcohólica, la miocardiopatía dilatada periparto, la miocardiopatía dilatada urémica, la miocardiopatía dilatada por toxoplasmosis, la miocardiopatía por antitetraciclinas, miocardiopatía también del ventrículo derecho, la miocardiopatía isquia viral, ¿no? La miocardiopatía por enfermedad de Chagas, ¿no? Son las causas secundarias. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? En el examen físico es un pulso alternante en presencia de insuficiencia ventricular grave, o sea, una miocardiopatía dilatada grave, hay un pulso alternante, hay plétora yugular, que ya comprometió el lado derecho del corazón, ya hay hipertensión venosa periférica con insuficiencia yugular, con hepatomegalia pulsátil. Esta hepatomegalia pulsátil es secundario, ¿no?, a la dilatación del anillo tricuspidio. En la miocardiopatía dilatada se puede dilatar ese anillo tricuspidio, lo que produce una insuficiencia valvular tricuspidia, se regurgita sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, y esa contracción ventricular derecha se transmite a través de las venas, produciendo pues un hígado pulsátil, ¿no? Hay edema periférico, o sea, toda la parte de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Hay ascitis, derrame pleural, esplenomegalia, ¿no? Disnea y embolias, ¿no? Disnea ya es parte del lado izquierdo del corazón, ¿no? Y embolias porque puede haber formación de trombos, ¿no? Choque de punta desplazado, o sea, por fuera de la línea media clavicular izquierda y por debajo del sexto espacio intercostal. Galopes, ¿no? Por cuarto ruido, en caso pues ya de compromiso de la expresión auricular, ¿no?, media, y el tercer ruido por compromiso de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no?, y derecho también. Desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no? Hay un retardo en el cierre de la válvula pulmonar, ¿no? Los soplos sistólicos por insuficiencia valvular mitral, ¿no? La piel puede adquirir un tinte histérico, o sea, porque ya hay compromiso hepático, y hay pérdida de peso, pues son enfermedades crónicas que si no llegan al trasplante van a llegar a esto, ¿no?, a la catexia cardíaca. Vemos acá el pulmón, miren, el hígado, ¿no? Acá un corazón ya crecido, dilatado, ¿no? Una hepatomegalia importante. Hay también irritación yugular, hay esplenomegalia, ¿no? Hígado. Acá tenemos los ventrículos normales, ¿no? Ven ustedes, cavidades normales, grosor de los ventrículos normales. Y acá ustedes ven una cavidad ventricular izquierda aumentada de volumen y también una cavidad ventricular derecha aumentada de volumen, ¿no? Esto es lo que produce aumento de volumen del ventrículo derecho, hace que esta válvula, el anillo valvular tricuspidio, se dilate y produzca ya insuficiencia tricuspidia, pues produciendo todos los cambios hemodinámicos ante una insuficiencia tricuspidia, como es aumento de la presión de la aurícula derecha, aumento de las presiones venosas periféricas, ¿no? Entonces tenemos los ventrículos izquierdo y derecho agrandados debido a la miopatía, la cardiomiopatía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La cardiomiopatía. El diagnóstico puede ser
sistemáticamente anormal, ¿no? Podemos ver taquicardia, crecimiento de la aurícula izquierda, derecha también, o ambas, ¿no? Que lo vemos en la onda P. Los QRS de bajos voltajes, ¿no? Ustedes ven que el grosor de la pared del ventrículo es menor, ¿no? En comparación de uno normal. QRS de bajo voltaje, o grande voltaje de R, o S, con sobrecarga o sin ella, ¿no? Con sobrecarga diastólica, ¿no? Bloqueos de rama izquierda, ¿no? Los QRS como imágenes de bloqueo de rama izquierda, o los hemibloqueos de la subdivisión anterior, ¿no? Hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo. Se habla de bloqueo de rama izquierda, de la rama izquierda del ADG, ¿no? Alteraciones inespecíficas de la repolarización, como las ondas Q patológicas. O sea, puede haber ondas Q patológicas sin que el paciente haya tenido infarto, ¿no? Que obligarían a hacer el diagnóstico diferencial con una cardiopatía isquémica, ¿no? Con una cardiopatía isquémica. Entonces ahí podemos hacer un test de perfusión, una coronariografía para descartar esa posibilidad. Casi el 50% de estos pacientes son sometidos a estudio Holter de 24 horas y presentan pues taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Hablamos de taquicardias ventriculares no sostenidas cuando ya, por ejemplo, tenemos 3 extrasístoles ventriculares frecuentes, ya esa es una taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Que pueden llegar hasta las 10 extrasístoles ventriculares. Cuando tenemos más de 10 extrasístoles ventriculares frecuentes, hablamos ya de taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? 3, taquicardia ventricular no sostenida, hasta 10 extrasístoles seguidas, y más de 10, taquicardia ventricular sostenida, ¿ya? Es una radiografía de una miocardiopatía dilatada, miren ustedes las cavidades crecidas, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, es una cardiomegalia secundaria a una miocardiopatía dilatada. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico de esta miocardiopatía dilatada? Retraso en la conducción en el ventrículo izquierdo, o sea, hay bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Elevación de las presiones de llenado, de la presión diastólica de ambos ventrículos, falta de engrosamiento del ventrículo izquierdo, que es lo que hemos visto en la imagen inicial, edad mayor de 55 años, también es mal pronóstico, si hay hipertrofia asociada en una parte del corazón, si hay reducción del gasto cardíaco, ¿no? Si hay disminución del sodio sérico, si hay un aumento de noradrenalina sérica, arritmias ventriculares frecuentes, ¿no? Grandes defectos causados por el talio, ¿no? En los exámenes diagnósticos, datos en la biopsia de miocardio y una morfología ventricular tipo esfera, ya, ¿no? O sea, yendo hacia la esfericidad, ¿no? Estos son factores de mal pronóstico en caso, pues, de una miocardiopatía dilatada. El tratamiento convencional, ¿no? En caso de miocardiopatía dilatada, es digoxina, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que en la hipertrófica eran los beta bloqueadores, ¿no? Digoxina dilatada, beta bloqueadores en la hipertrófica, ¿no? Asociado acá a la digoxina a diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora, inhibidor de SECA o hidralacina, ¿no? Dinitrato de isosorbida, ¿no? Ese es el tratamiento convencional, ¿no? Se considera también, en algunos casos, bloqueo beta adrenérgico, ¿no? Agregamos anticoagulación si la fracción de eyección es menor a 30%, ¿no? Por presencia de antecedentes de fenómeno tromboembólico o hallazgo de trombomurales, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos los trombomurales? Mediante el ecocardiograma, ¿no? Auriculares, ¿no?
la fuerza de contracción da lugar pues a un flujo lento que da lugar a su vez a la formación de coágulos a nivel pues de la aurícula, sobre todo en la orejuela, y también a nivel del ventrículo. Se forman trombos que embolizan y producen pues accidentes cerebrovasculares. En estos casos, nosotros encontramos estos pacientes que tienen una fracción de eyección menor de 30%, se les recomienda también anticoagulación, ¿no? Aparte de la dioxina, ¿no? Una anticoagulación. Si hay síntomas en reposo, ¿no? O sea, ya hay una insuficiencia cardíaca importante, el uso, esto ya a nivel ya de hospitalización, ¿no? El uso de dobutamina o inhibidor de la fosfodiesterasa o ambos, ¿no? Y considerar finalmente el trasplante cardíaco, ¿no? El trasplante cardíaco. Entonces, este es lo que usualmente se recomienda el paciente con una miocardiopatía dilatada, ¿no? Acá tenemos una miocardiopatía dilatada familiar, portadora de desfibrilador, ¿no? O sea, el DAE es un desfibrilador automático implantable. Es un aparato que el paciente lleva incorporado a nivel del tejido celular subcutáneo, o un cable que llega hacia el ventrículo izquierdo, y cuando hay alguna arritmia produce una descarga automática. Por eso se llama desfibrilador automático implantable, porque se implanta a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, pasamos a la otra, o sea, ya hemos visto miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, ahora pasamos a la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? La displasia o miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Fue descrita en 1977 por Fontaine, ¿no? Afecta el ventrículo derecho, en el que el tejido normal, ¿no? El tejido normal ventricular derecho se va perdiendo, ¿no? Y se va reemplazando por un tejido graso. Hay un tejido graso y o fibrograso de forma difusa y parcheada, ¿no? O sea, son áreas que no tienen función cuando se produce este tipo de cambio, ¿no? Esa pérdida de tejido normal. La forma de presentación suelen ser pues las arritmias, ¿no? Hay arritmias, así se presentan, ¿no? Ustedes ya han visto que en la miocardiopatía hipertrófica, el síncope, en la dilatada, la insuficiencia cardíaca, y en esta forma de miocardiopatía arritmogénica, las arritmias, ¿no? La forma de presentación. Se originan en el ventrículo derecho, o sea, una morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His y eje izquierdo indicativo de origen inferior en el ventrículo derecho, ¿no? Varía desde casístolas ventriculares aisladas hasta taquicardia ventricular sostenida, ¿no? O fibrilación ventricular que lleva a la muerte súbita, ¿no? Estos son pacientes, pues, candidatos a esto, ¿no? A muerte súbita por estas taquicardias ventriculares sostenidas o fibrilación ventricular. O sea, una taquicardia sostenida va a llegar un momento en que va a pasar a una fibrilación ventricular que lo lleva a la muerte súbita, ¿no? Que lo lleva a la muerte súbita. Pacientes que durmiendo no se levantan, mueren durmiendo. Esta es una anatomía patológica donde presentan los cambios de tejido muscular normal, ¿no? Por el tejido graso y fibroso. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad, aunque puede ocasionar muerte súbita en adolescentes, personas jóvenes y deportistas en competición que no han sido diagnosticados, ¿no? La displasia arritmogénica, pues, del ventrículo derecho es una enfermedad de origen genético, ¿no? Es una enfermedad de origen genético. Generalmente de herencia autosómica dominante, es decir, que el padre transmitirá el gen a la enfermedad, ¿no? O de la enfermedad con la probabilidad del 50% a cada uno de sus hijos. O sea, padre con diagnóstico ya de un problema autosómico dominante transmite la enfermedad en un 50%
a cada uno de sus hijos. Se han ido identificando mutaciones en los genes responsables de diferentes proteínas del músculo cardíaco, ¿no? Y las uniones intracelulares afectan más frecuentemente a los varones. O sea, conclusión, la miocardiopatía arritmogénica puede causar muerte súbita, ¿no?, en adolescentes, personas jóvenes y deportistas en competición no diagnosticado, ¿no? Es de origen genético generalmente, ¿no? Es de herencia autosómica dominante, ¿no? Un padre transmite el gen en un 50% a cada uno de sus hijos, ¿no?, con una probabilidad del 50% a cada uno de sus hijos. Y se han identificado pues mutaciones de genes responsables de diferentes proteínas del músculo cardíaco y las uniones intracelulares. Afecta frecuentemente a los varones. Afecta frecuentemente a los varones. Esta es una imagen, ¿no?, que simula una miocardiopatía del ventrículo derecho, ¿no? Así van a ver ustedes la imagen, ¿no? Se hace una inyección, una ventriculografía derecha, y van a ver irregularidades en la pared interna del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los síntomas de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho? Tiene un carácter evolutivo y como tal da lugar a que el paciente pueda pasar por diferentes etapas. Etapa inicial, etapa sintomática y etapa de fallo ventricular. Miren, ¿no?, la secuencia que estos pacientes siguen, ¿no? En la etapa inicial puede ser asintomático, ¿no?, aunque ya en esta etapa no está exento de riesgo de muerte súbita por arritmia, ¿no?, aún siendo asintomático, o sea, no sabe qué tiene. Y hacen arritmias, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y muere. En la fase sintomática ya hay presencia de arritmias, ¿no?, más frecuentes, que generalmente proceden del ventrículo derecho, observándose en el electrocardiograma arritmias ventriculares con imagen de bloqueo de rama izquierda que se traducen en palpitaciones, síncope con el ejercicio y mareo, ¿no? O sea, en la fase sintomática tenemos arritmias, el paciente puede presentar palpitaciones, síncope y mareos, ¿no? La fase de fallo ventricular, o sea, ya en la tercera fase o tercera etapa, ¿no? Inicialmente hay fallo ya del ventrículo derecho, luego viene ya de ambos ventrículos, o sea, porque esta enfermedad va avanzando en forma progresiva, ¿no?, comprometiendo también el lado izquierdo del corazón, donde hay un importante y progresivo deterioro de la masa muscular del corazón que disminuye con el esfuerzo, ¿no? O sea, hay disminución de tolerancia al esfuerzo, y hay una dificultad respiratoria, ¿no? Hay otros signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y por la capacidad, pues, del mismo, no poder bombear sangre hacia los grandes vasos, ¿no? Hay fatiga. Entonces ya la falla ventricular ya compromete, ya en la fase de falla ventricular compromete también el ventrículo izquierdo, habiendo pues un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca izquierda, la parte de la derecha. ¿El diagnóstico en qué se basa? En el electrocardiograma, en un Holter, en una resonancia magnética, en una biopsia miocárdica, sobre todo, ¿no? En el electrocardiograma basal podemos encontrar, pues, alteraciones en la repolarización, ¿no?, y presencia de la onda epsilon, ¿no?, hallazgo típico de la enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes saben que la repolarización, ¿no?, comienza cuando en el inicio del segmento ST comienza la repolarización de los ventrículos, ¿no? Y ahí es donde aparece, pues, la onda epsilon. El Holter, que es el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, nos puede dar lugar a la presencia de arritmias en relación con la enfermedad, con la miocardiopatía arritmogénica, o sea, estas sístoles, no pacientes con bloqueo de rama izquierda. Resonancia magnética
¿no? Que muestra un ventrículo derecho, la función, ¿no? Y la presencia e infiltración grasa, aneurismas y zonas de hipocinesía. Esto nos estudia la resonancia magnética, ¿no? Nos va a dar lugar a evaluación de la infiltración grasa, a la presencia de aneurismas y zonas de hipocinesía. La biopsia miocárdica, ¿no? Es lo que nos da el diagnóstico, pero, ¿no? Puede aportar el diagnóstico definitivo al objetivarse sustitución del músculo cardíaco por tejido fibroadiposo. Su utilidad es limitada. ¿Limitada por qué? Por eso digo, puede aportar, pero depende de que durante la biopsia uno tome el tejido enfermo, porque uno puede tomar en la biopsia cardíaca un tejido no enfermo, salvo que sea muy, muy comprometido, ¿no? Su utilidad es limitada debido a la afectación fachada del corazón, o sea, son parches, ¿no? De tejido fibrograso, ¿no? Y uno durante la biopsia puede agarrar tejido normal. Entonces, porque hay músculo sano alternando estas zonas de cambio. Es una técnica no exenta de riesgo porque puede haber perforación y taponamiento. Perforación del ventrículo derecho, porque las biopsias se hacen a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Cuando uno pasa el biótomo y a la hora de tomar la muestra puede producir pues perforación de este ventrículo y hacer un hemopericardio con taponamiento y muerte del paciente, ¿no? Por eso ahora generalmente ahora las biopsias se hacen a nivel del septum interventricular, ¿no? Que es la zona más gruesa. Entonces, el diagnóstico, ¿no? Electrocardiográfica está basada pues en las alteraciones de la repolarización con presencia de la onda epsilon, ¿no? Típico de la enfermedad. Holter de 24 horas, arritmias, resonancia magnética, presencia de filtración grasa, aneurismas e hipocinesía, y la biopsia miocárdica nos da el diagnóstico definitivo cuando hagamos el tejido, agarramos el tejido que deseamos. De lo contrario, nos puede dar pues una biopsia negativa con la posibilidad también de tener complicaciones como la perforación y taponamiento por perforación del ventrículo derecho. Es un electrocardiograma, ¿no? Las ondas epsilon, ¿no? Que están a nivel al inicio de la repolarización ventricular, ¿no? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en la miocardiopatía ritmogénica? No existe un tratamiento específico. Se centra en el alivio de los síntomas, ¿no? Tratamiento farmacológico. Antiarrítmicos que pueden asociarse con la implantación de un DAI, de un desfibrilador automático implantable. O sea, no hay un tratamiento específico, se puede colocar implantar un DAI, un desfibrilador automático implantable, ¿no? El estudio electrofisiológico y la ablación por radiofrecuencia en arritmias refractarias a la medicación si la enfermedad es muy localizada. O sea, si nosotros tenemos un área localizada de esta músculo fibrograso, ¿no? Podemos realizar una ablación hacia alrededor para disminuir la posibilidad de arritmias refractarias al tratamiento. El desfibrilador automático implantable en pacientes de alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Historia previa de parada cardíaca por la taquicardia ventricular con afectación hemodinámica, antecedentes familiares de muerte súbita o síncope inexplicado. También son candidatos a un desfibrilador automático implantable. El trasplante cardíaco en fases terminales de la enfermedad con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y en caso de arritmias ventriculares. Otra de las miocardiopatías que pueden terminar en trasplante, ¿no? La miocardiopatía restrictiva es otra de las miocardiopatías que ustedes van a ver durante su internado o durante su residentado, ¿no? En la miocardiopatía restrictiva, los ventrículos
han perdido ya su elasticidad, no se relajan, bien, son más rígidos, limitando severamente el llenado de la sangre durante la diástole, ¿no? Y reduciendo severamente la cantidad de sangre que el corazón puede bombear. O sea, hay una menos cantidad de sangre, o sea, menos volumen diastólico en el ventrículo izquierdo y por lo tanto una disminución de la sangre que el corazón puede bombear. El volumen eyectado en cada latido es menor, ¿no? Es menor. Provoca finalmente una situación irreversible de insuficiencia cardíaca severa. Representa el 2.5 a 4.5% de todas las miocardiopatías. Son pacientes candidatos, pues, también a un trasplante cardíaco, si es necesario. De la miocardiopatía restrictiva, que en la vista posterior del ventrículo derecho, es el músculo cardíaco grueso y rígido, ¿no? El ventrículo, con disminución, pues, de la capacidad diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? La rigidez ventricular, ustedes ven acá, ¿no? Acá está la fibrosis, ¿no? La hipertrofia del ventrículo, ¿no? Los depósitos, zona fibrosa, ¿no? Endomiocárdica, ¿no? Y una fibrosis también subendocárdica, ¿no? Entonces, en esta rigidez ventricular, pues, interviene la fibrosis, depósitos e infiltrados, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden no presentarlo, ¿no? En las fases más precoces e incluso no presentarlos en las fases tardías. Progresivamente van perdiendo o van apareciendo síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por el exceso de sangre que queda atrás al no poder entrar correctamente al corazón, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, en la mayoría de las causas, ¿no? Perdón, acá ya saca la rigidez, o sea, la rigidez acá ventricular, los síntomas, dice, pueden no presentar síntomas en las fases más precoces e incluso no presentarlos en las fases tardías. Progresivamente van apareciendo síntomas, ¿no? De insuficiencia cardíaca por el exceso de sangre que queda atrás, ¿no? Al no poder entrar. O sea, atrás significa el exceso de sangre que queda en las aurículas, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo no se llena correctamente, ¿no? Entra poca cantidad de sangre y esa sangre que debía entrar de la aurícula al ventrículo queda retenida ahí en las aurículas. La fatiga es uno de los síntomas también, hay dificultad respiratoria porque hay también ya congestión pulmonar por esa retención de sangre a nivel auricular, producen pues vómitos, dolor abdominal, hepatomegalia, ¿no? Y taquicardia, entre otros, ¿no? Todos los signos congestivos, tanto derecho como izquierdo, ¿no? La causa. En la mayoría de los casos, la causa es desconocida, ¿no? Puede ser primaria, ¿no? Dentro de la miocardiopatía restrictiva primaria, merece mención especial la fibroelastosis endomiocardia. Esa es una de las causas más frecuentes, ¿no? Que es relativamente frecuente en Guinea y otros países del Sahara, ¿no? Sahariano, que va siendo más conocida a raíz de los movimientos migratorios. Causas secundarias, las enfermedades infiltrativas del miocardio, como la amiloidosis, la esclerodermia, sarcoidosis, síndrome carcinoide, fibrosis inducida por radiación, ¿no? En pacientes que son tratados por cáncer. También se ha asociado el síndrome de Neumann y puede aparecer en niños con enfermedades musculares o miopatías. Se han descrito casos familiares de miocardiopatía restrictiva
y en esta pueden detectarse pues las anomalías genéticas responsables del cuadro de esta miocardiopatía restrictiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se basa fundamentalmente en los síntomas, ¿no? Una historia personal o familiar a pruebas y pruebas complementarias. Los síntomas de insuficiencia cardíaca pueden ser variables dependiendo de qué ventrículo esté más afectado. Si es izquierdo, la disnea; si es derecho, los edemas, la congestión pulmonar. En el electrocardiograma puede observarse pues alteración de la repolarización y ocasionalmente alteraciones del ritmo auricular. En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Dilatación del corazón, ¿no? Por aumento del tamaño de las aurículas, que tienen dificultad para vaciarse a esos ventrículos pequeños, ¿no? Y la presencia de líquido pleural, por la insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma, gran dilatación de ambas aurículas, con ventrículos pequeños y funcionantes que progresivamente pierden su capacidad contráctil. Poco a poco van perdiendo esa capacidad contráctil. Resonancia cardíaca es una prueba diagnóstica no invasiva que permite descartar causas infiltrativas y valorar el compromiso de la vía aérea por la gran dilatación del corazón. Así es como quedan las aurículas, una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Como queda un ventrículo chiquito, ¿no? Entonces las aurículas van creciendo, ¿no? Se produce regurgitación, al igual que en el lado izquierdo y derecho, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Hay insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares y la restricción al llenado de las aurículas da lugar, pues, que durante la sístole también se produzca insuficiencia. Tenemos acá la aurícula izquierda, ¿no? Este es el tratamiento. El tratamiento, los diuréticos por la retención de líquidos, anticoagulantes o antiagregantes para disminuir el riesgo embólico, antagonistas del calcio, antiarrítmicos, posibilidad de trasplante cardíaco, ¿no? Los dispositivos de asistencia ventricular se han empleado en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal o miocardiopatía restrictiva con puente al trasplante. Ustedes ven acá esta miocardiopatía restrictiva, los ventrículos izquierdos bien pequeñitos, ¿no? Al igual que el derecho, y las aurículas izquierda y derecha gigantes, ¿no? Por la dificultad que tienen de vaciarse hacia los ventrículos. Muy bien. Entonces hemos visto los tipos de miocardiopatía que van a ver ustedes más frecuentemente durante toda su carrera, ¿no? Cuando roten pues por los servicios de cardiología. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Y ya hemos terminado la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, creo, doctor. Bueno, entonces ya pueden, entonces vamos a salir.